En el anterior capítulo de Toaru, tuvimos una curiosa interacción entre Misaka Imoto y Accelerator, el cual nos explica sus razones del por qué participa en el proyecto Sisters. Continuamos con Capítulo 4, Parte 4. Kamiyou deja al gato negro con Mikoto y después corre por la ciudad en la noche. En la parte oeste de Ciudad Academia se encuentra un área industrial. Aparentemente, un terreno de distribución de trenes es la ubicación para el experimento número 10032. Él reconoce a 10.032. Ese es el número de serie que Misaka Imoto mencionó en el callejón. Una gran impaciencia se apodera del pecho de Kamiyou. Tiene que llegar a ese terreno tan pronto como sea posible, pero los autobuses y trenes ya han regresado a sus respectivas bases. Con la mayoría de las instalaciones de transporte cerradas, Kamiyou no tiene otra opción más que correr. No sabe cuánta resistencia le quede, pero tiene demasiada prisa como para ir más lento para preservar energía. En vez de eso, aprieta los dientes y corre a toda velocidad a través del distrito comercial. Mueve su cuerpo maltrecho y corre a pesar del hecho de que hacer eso solo disminuye la resistencia que queda en su cuerpo. Dejando el distrito comercial, entra a un área residencial y las luces y el alboroto de la ciudad se hacen más distantes. Mientras continúa corriendo, los dormitorios de estudiantes también comienzan a hacerse más escasos. Después de pasar al lado de unos cuantos árboles pequeños que fueron plantados artificialmente, llega al área industrial. Ciudad Academia tiene un área industrial de tal manera que los objetos hechos para investigación en la ciudad se fabriquen dentro de ella. Sin embargo, el área no está repleta de fábricas que se ven como áreas de bodegas en renta como en un área a las afueras de la ciudad. En vez de eso, el área está llena de edificios industriales sin ventanas. El área está extrañamente organizada y no hay sensación de que alguien viva ahí. Recuerda un poco a un área de la ciudad en donde solo hay edificios de oficinas. No hay nadie ahí. Las fábricas seguramente trabajan las 24 horas del día, pero no puede escucharse nada gracias a los materiales a prueba de sonido perfectos. La escena se ve como una ciudad muerta para Kamiyou y siente un escalofrío en la noche de mediados de verano. Mientras la chica se queda a solas en el puente, Mikoto toma al asustado gato entre sus brazos. Recuerda que las ondas electromagnéticas emitidas subconscientemente por su cuerpo hacen que los gatos sientan desagrado, pero ella no se preocupa por ello particularmente en este momento. ¿Es un idiota?, Mikoto murmura en la oscuridad. Quería detener a Kamiyou. Al menos quería ir con él al área del experimento. Pero Kamiyou se lo prohibió. Lo importante es que el nivel 0 Imagine Breaker derrote el solo al nivel 5 Accelerator. Si Mikoto, otra nivel 5, ayudara a Kamiyou, podría determinarse que Accelerator fue derrotado por un grupo de personas, incluido un nivel 5. Si quieres salvar a Misaka Imoto, déjame esto a mí, el chico dijo. Regresaré con ella, el chico prometió. Mikoto mira el extremo del puente por donde el chico desapareció. Lógicamente, ella sabe que no puede hacer nada si se dirige hacia allá. De hecho, existe la posibilidad de que destruya la solución que el chico obtuvo finalmente. Debido a eso, quedarse ahí es la mejor opción. Ella sabe eso. Cualquiera comprendería eso lógicamente. Pero, algo más allá de la lógica no quiere comprenderlo. Mikoto aprieta los dientes. Oh, ¿en verdad crees que puedo hacer eso? Al final, Mikoto decide seguir a Kamiyou mientras continúa cargando al gato negro. Simplemente no puede quedarse sin hacer nada. Capítulo 4, Parte 5. A las 8:30 de la noche, el terreno de distribución de trenes se convierte en un campo de batalla. Los pies de Misaka Imoto y Accelerator levantan la grava. La distancia entre ambos es de menos de 10 metros. ¿Qué? ¿Solo caminas por ahí sin ningún plan? Si te gusta tanto el dolor, te haré llorar tanto que necesitarás pastillas para calmarlo. Con sus brazos aún estirados, Accelerator se aproxima hacia Misaka Imoto como si fuera una bestia carnívora. No necesita pensar en la defensa. De hecho, no necesita pensar ni siquiera en atacar. Para alguien que puede reflejar todo tipo de ataques y por lo mismo puede matar a sus oponentes simplemente tocándolos, una pelea no es más que pensar en una manera más rápida y definitiva para tocar a su oponente. Ya que puede reflejar cualquier tipo de ataque, no hay manera de detener a sus piernas que lo aproximan más y más. Misaka Imoto encara a esa impresionante cantidad de violencia como si fuera un tanque en medio de un grupo de manifestantes. Accelerator se queja irritado.
Misaka y Mouto retrocede unos pasos para crear algo de distancia entre ella y Accelerator como si intentara escapar de su avance. Misaka y Mouto analiza detenidamente la situación a su alrededor y continúa retrocediendo, a veces dando pasos a la izquierda o a la derecha. La bestia carnívora que es Accelerator la persigue con una mirada de aburrimiento en sus ojos. Vamos, vamos, vamos. Esto es patético. ¿Qué demonios estás esperando? No importa cuánto tiempo intentes consumir, no habrá ningún tipo de milagro. Misaka y Mouto no lo escucha. No hace nada más que crear distancia entre ella y su enemigo mientras mantiene a Accelerator en su campo de visión. El chico siente que los vasos sanguíneos en su cabeza están a punto de explotar, pero entonces se percata que la chica está electrificando el aire a su alrededor. Ah, no me jodas. Sabes que eso es totalmente inútil. Y no voy a seguir jugando con tus patéticos intentos de resistir por más tiempo. Accelerator se ríe cruelmente. Puede reflejar cualquier ataque que le sea lanzado y Misaka y Mouto no le lanza electricidad a propósito debido al miedo debido a eso. Las chispas vuelan a su alrededor, pero ninguna se dirige exactamente hacia él. ¿Qué sucede con ella? Accelerator aprieta los dientes, pero entonces se percata que tiene problemas para respirar. Al principio piensa que usó demasiado oxígeno al hablar mientras corría, pero es demasiado extraño. Un fuerte hedor hace que el chico se ponga en alerta. Hoy es una noche sin viento, la voz de Misaka y Mouto resuena por el ambiente tranquilo del terreno. Por eso, Misaka tal vez tenga oportunidad de ganar, comenta Misaka. Accelerator revisa nuevamente sus alrededores. Misaka y Mouto continúa alejándose, lanza ataques eléctricos alrededor del chico. Accelerator tiene problemas para respirar, y él puede reflejar cualquier ataque. Ah, ya veo ozono, El oxígeno en el aire puede separarse con electricidad. Las moléculas de oxígeno normalmente están formadas de dos átomos de oxígeno, pero una vez que los dos átomos de oxígeno se separan, tienen la disposición de conectarse en conjuntos de tres como ozono. El oxígeno y el ozono son dos cosas diferentes. Aspirar ozono no sería algo bueno para los pulmones de uno. Y es obvio debido a su uso en esterilización que es tóxico. Ningún ataque puede alcanzar a Accelerator, pero eso no cambia el hecho de que sea un humano que respira oxígeno y exhala dióxido de carbono. Si todo el oxígeno se eliminara de sus alrededores, sufriría de ahogamiento. Misaka y Mouto no necesita aproximarse a Accelerator. De hecho, es imperativo que mantenga su distancia para que su propio ataque no le afecte mientras continúa privándolo de oxígeno. Bien, bien, excelente. Retiro lo dicho, eres una buena oponente después de todo. ¡Ah! Es un excelente cambio de ritmo. Después de matar a 10.000 de ustedes, finalmente se les ocurrió una buena idea. Accelerator continúa persiguiéndola mientras se ríe emocionado. A pesar del hecho de que está siendo acorralado, continúa disfrutando desde el fondo de su corazón. Pero hay un punto débil en eso. Los hombros de Misaka y Mouto tiemblan por la sorpresa. Tu plan no sirve de nada si te alcanzo. El pie de Accelerator causa que la grava debajo de su pie explote repentinamente. Como si un cohete se encendiera desde la suela de su zapato, avanza 7 metros hacia adelante como una bala con un solo paso. Misaka y Mouto intenta retroceder aún más, pero Accelerator se le aproxima muchas veces más rápido de lo que ella puede moverse. Si no intentas esquivar esto con todo tu esfuerzo, en verdad vas a acabar muerta. Mientras grita, el chico estira su mano izquierda. El ataque es suave como si estuviera acariciando su mejilla, y aún así un sonido quebradizo proviene del cuello de Misaka y Mouto después de recibir el ataque. Su visión gira mientras su cuerpo entero da vueltas como una hélice de bambú antes de caer en el suelo. El ataque del chico hizo todo eso, pero en realidad él se contuvo. Si Accelerator hubiera intentado matarla seriamente, su cuerpo hubiera explotado en el momento en el que tocó su piel. Momento de una pregunta. ¿Cuántas veces ha sido asesinada? Mientras Accelerator muestra una sonrisa llena de locura, se ve como una oscuridad colgando sobre la chica. La sonrisa cubriendo su rostro ocupa todo el campo de visión de la chica. Algo como una burla sale de su boca que está abierta de manera tan amplia que está a punto de caer saliva. Accelerator ha recuperado su ventaja absoluta. Misaka y Mouto se encuentran contra el suelo, pero la punta del zapato del chico pasa a través de los espacios en sus defensas y se clava en su cuerpo. Su puño vuela y golpea a la chica en la espalda. Con cada golpe, él se contiene lo mejor que puede para que el cuerpo de la chica no sea destruido.
Ella está atrapada en una espiral de dolor intenso, como si hubiera sido metida en un tambor y estuviera sido golpeada repetidamente con una vara de metal desde el exterior. K. Misaka Imoto tiene problemas hasta para mantenerse hecha bola y finalmente pierde la fuerza ante una patada en su abdomen. Queda tendida boca arriba en el suelo. Su frente debe haber sufrido una cortada porque no puede ver bien de un ojo debido a la sangre que fluye. Puede ver a Accelerator respirando erráticamente en su visión borrosa. El chico se limpia la saliva fluyendo desde la sonrisa formada en su rostro. Incluso después de todo eso, Misaka Imoto no siente rencor hacia Accelerator. No es como si quisiera pero no pudiera. Simplemente es que no ve valor en su propia vida. Una vez que el experimento en el que se usa su cuerpo de 180.000 yenes termine, su cuerpo será recogido y desechado como una rana que ha sido diseccionada. Eso es todo. Se supone que eso es todo lo que debe pasar. Y aún así Accelerator detiene repentinamente sus movimientos como si se hubiera percatado de algo. Lentamente gira la cabeza y observa algo por sobre su hombro. ¿Qué? Desde la posición boca arriba en el suelo de Misaka Imoto, el cuerpo de Accelerator actúa como un muro bloqueando la vista de lo que sea que él esté observando. Pero Accelerator se detiene. El experimento existe para poder lograr su deseo de llevarlo de ser el más fuerte a invencible, pero parece que se ha olvidado de todo eso. Hey, ¿qué sucede con el experimento si pasa algo como esto? Accelerator murmura aún inmóvil en su lugar. Misaka Imoto siente que es extraño preguntarle algo a la persona a la que estaba en el proceso de ser asesinada, pero mientras el tiempo pasa, Accelerator no se mueve de donde está. Misaka Imoto se arrastra por la grava para poder ver lo que Accelerator observa. Alguien se encuentra en un espacio entre dos montones de contenedores dentro del terreno. De pie ahí se encuentra una persona normal que no tiene ninguna relación con el experimento. De pie ahí se encuentra Kamiyo Touma. Accelerator no sabe qué debe proceder si una persona normal interfiere en el experimento. Se ve como si no supiera qué hacer sobre el chico de preparatoria que ha aparecido repentinamente. Aléjate de ella, dice Kamiyo como si apuñalara a Accelerator. Su cuerpo entero se encuentra envuelto en una furia tan intensa que parece como si electricidad estática fuera a saltar si alguien lo tocara. Aléjate de Misaka Imoto. ¿No me escuchaste? Accelerator fruñe el entrecejo ante las palabras de Kamiyo. Entonces desvía la mirada hacia Misaka Imoto. Dirige sus ojos rojos hacia ella. Hey, Misaka es el nombre de tu original, ¿cierto? Si él sabe eso, significa que te conoce. Vamos. No traigas personas no relacionadas a los terrenos de experimentación. La expresión de Accelerator deja en claro que Kamiyo le arruinó la diversión. Quiero decir, no me jodas. ¿Qué se supone que haré ahora? Supongo que lo más sencillo sería silenciar a la persona que sabe sobre este experimento secreto, pero eso me deja con mal sabor de boca. Él no es un muñeco desechable. Es simplemente una persona no. Cállate de una maldita vez y aléjate de ella, delincuente de clase baja. La furia de Kamiyo interrumpe las palabras de Accelerator. Accelerator voltea a verlo como si observara algo que en verdad no pudiera comprender. Es como si fuera un niño que nunca ha sido regañado. ¿Quién eres tú? ¿Sabes a quién le estás hablando? No solo soy uno de los 7 nivel 5, soy el que se encuentra en lo más alto de todos ellos. ¿Y me llamas clase baja? ¿Qué carajo? ¿Te crees un dios o algo por el estilo? No me hagas reír. Su voz baja y lenta acompañada por el instinto asesino llena el aire a su alrededor como electricidad estática. El instinto asesino masivo se siente como billones de globos oculares observando a Kamiyo desde la oscuridad de la noche. Aún así, el chico continúa observando a Accelerator. Su mirada incandescente dice silenciosamente que no le importa si su oponente es el más fuerte o el mejor o el más grande o lo que sea. Interesante. Los ojos de Accelerator quedan inmóviles. Ser el más fuerte y ser invencible es algo diferente. Cuando alguien es invencible, el ganador queda claro desde antes que comience la pelea, pero cuando alguien es el más fuerte, su fuerza solo queda al descubierto una vez que comienza la pelea. En otras palabras, el hecho de que Accelerator sea el más fuerte significa que solo está a un nivel en el que las personas aún intentan pelear contra él. En verdad eres interesante. La mirada de Accelerator se pasea de Misaka Imoto hacia Kamiyo. Está dejando de lado el experimento y dándole 100 veces más prioridad a acabar con la mirada de Kamiyo. Un calor escarlata reside dentro de los ojos del chico albino. Su sonrisa es delgada y amplia.
Se extiende por su rostro como un trozo de queso derretido siendo estirado desde la izquierda y la derecha. Aún así, Kamiyou no retrocede ni un solo paso. En vez de eso, da un paso hacia adelante. ¿Qué estás haciendo? Misaka Imoto está totalmente sorprendida. Ese chico planea pelear contra Accelerator. No lleva ningún arma y piensa pelear contra la persona que puede acabar con un ejército completo con una sola mano mientras sonríe sin preocuparse por ello. El chico le habló a Accelerator. Le dijo a Accelerator que se alejara de ella. En otras palabras, la razón por la que ese chico se encuentra en el campo de batalla es... La razón por la que ese chico está arriesgando su vida en esa pelea es... ¿Qué estás haciendo?, pregunta Misaka. Misaka Imoto pregunta con voz temblorosa. Ya veo, eres su hermana pequeña. Pero en verdad se parecen mucho. Tanto en peso como en altura se ven iguales. No importan las veces que Misaka Imoto muera en ese experimento porque su vida no tiene valor. Hey, gracias por ayudarme con esas latas y por deshacerte de las pulgas ayer. Pero él no tiene nada que ver con el experimento y no puede ser producido en masa. Eso es. Un nombre. Es tu gato, así que responsabilízate y dale un nombre. Un original del cual solo hay uno en el mundo saldrá herido debido al experimento. ¿Qué es esto? Misaka Imoto siente algún tipo de dolor dentro de ella. Sin importar lo mucho que lo piense, no puede determinar el origen del dolor. Misaka duda de su propio estado mental. Aún así, Kamiyou no responde. Da un paso más hacia adelante en el campo de batalla. Misaka Imoto enfoca sus pensamientos y habla para poder detenerlo. ¿Qué estás haciendo?, pregunta Misaka por segunda vez. Misaka es una imitación que puede ser rehecha infinidad de veces mientras que tú eres irreemplazable, así que ¿qué estás haciendo?, pregunta Misaka por tercera vez. No hay inconsistencia en su propia lógica. No hay molestia en su tono de voz. Sus palabras fueron extremadamente exactas como si las dijera de acuerdo a un programa, así que considera que su propio estado mental está dañado. Aún así, su corazón late a una velocidad espeluznante. Su respiración es increíblemente entrecortada y no puede inhalar la cantidad apropiada de oxígeno. Misaka Imoto quiere evitar que ese chico entre a los terrenos experimentales. Misaka Imoto quiere evitar que ese chico se enfrente a Accelerator. Sin embargo, su cuerpo maltrecho e inútil no se mueve como ella quiere. Es por eso que continúa intentando detener al chico con sus palabras mientras se encuentra tendida sobre la grava. No se percata que esas palabras solo atraen más al chico a ese campo de batalla. Misaka puede ser producida automáticamente presionando un botón. Su valor es de 180.000 yenes y hay 9.968 más en reserva, así que detener el experimento solo por ella es... Cállate, el chico murmura interrumpiendo las palabras de Misaka Imoto. ¿Qué?, ella contesta. Dije que te calles. Nada de eso importa. ¿Tienes un cuerpo creado artificialmente? ¿Tienes una mente prestada? Puede ser producida automáticamente al presionar un botón siempre y cuando los aparatos y químicos estén preparados. ¿Tu valor es de 180.000 yenes? Bueno, no me importa nada de eso. Nada de eso es relevante. El chico grita hacia el cielo nocturno mientras la furia consume su cuerpo. Y aún así su voz se escucha afligida como si estuviera siendo golpeado por una lluvia muy fría. Vine aquí para salvarte a ti. No estoy aquí por nadie más. Voy a pelear para salvarte a ti. Así que el hecho de que tengas un cuerpo creado artificialmente, tengas una mente prestada, que pueda ser producida al presionar un botón, tengas valor de 180 yenes, o cualquier otra mierda insignificante no me importa. Misaka Imoto no lo comprende. No comprende lo que el chico intenta decir. No hubo una sola mentira en lo que ella dijo. Es un ser que puede ser producido automáticamente al presionar un botón. Si se pierde una, puede hacerse a otra para sustituirla. Si se pierden 20.000, pueden hacerse 20.000 para sustituirlas. Eso es todo lo que es ella. Solo hay una tú en el mundo. ¿Por qué no te das cuenta de algo tan simple? Pero por alguna razón el grito del chico la alcanza. No es que crea lo que él está diciendo. Misaka Imoto aún siente que no hay problema sin importar cuántas de sus vidas se pierden. Sin embargo, hay una persona que está gritando que no quiere perder esa pequeña existencia. El chico ciertamente no tiene poder. No hay forma en la que posea algo que lo haga lo suficientemente valioso como para considerarlo como el más fuerte de Ciudad Academia. No vengas solo a morir. Aún quiero platicar de muchas cosas contigo. Aún así,
Misaka Imoto siente que ese chico es fuerte. Voy a salvarte, así que solo guarda silencio y mira. Ella siente que esa forma de vivir lo hace más fuerte que nadie más. En pantalla aparecerá el playlist y el siguiente capítulo si ya fue subido. Dale like al capítulo si te ha gustado, comparte o suscríbete para apoyar al canal.